Hola, que el Señor te bendiga. Bueno, si ya nos vimos del video anterior, qué bien que regresaste. Y si este es tu primer ramo, bueno, hoy te invito a que conoceremos el panorama bíblico del Nuevo Testamento. Soy Anita y en estas 16 clases, 16 videos, comenzaremos el viaje recorriendo desde Mateo hasta Apocalipsis. Una pincelada que nos va a ser de bendición para todos. La gracia, porque por gracia son salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia, este regalo inmerecido que todos recibimos los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Hemos podido ser salvos por la gracia. Teníamos una sentencia de pecado. El pecado nos iba a traer la muerte. Pero gracias al sacrificio de Cristo podemos acceder todos a esta gracia que está gratuita, cercana a nosotros con una oración, reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y somos salvos. No por obras, porque por obras nos gastaríamos. Alguien es importante, yo hice más obras, por eso soy más salvo. No. La gracia es un regalo de Dios para nosotros. En el video anterior vamos a estudiar los 39 libros del Antiguo Testamento y hoy estudiaremos los 27 libros del Nuevo Testamento. Las divisiones tenemos los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Contamos después con un libro de historia, le podríamos denominar histórico, al libro de los Hechos. Después vienen las 13 epístolas paulinas o las cartas de Pablo, que están desde Romanos hasta Filemón. Después tenemos las 8 epístolas generales, desde Hebreos hasta Judas, y cerrando con Apocalipsis. Estos 27 libros son parte del Nuevo Testamento. Recordando, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento hacen los 66 libros que componen nuestras Biblias. El periodo intertestamentario, los 400 años de silencio. Es bueno señalar de que nuestra Biblia, esta es una Biblia bilingüe que me regalaron, mi primera Biblia bilingüe que me regalaron mis padres. Un saludo para mis papás. Cuando terminamos el último libro, Malaquías, hay una hoja en blanco donde dice Nuevo Testamento. Esta hoja representa los 400 años del periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo. Por no haber habido palabra profética durante ese periodo, se le denomina por la tradición como los 400 años de silencio. La atmósfera política, religiosa y social de Palestina cambió significativamente durante este periodo. Mucho fue de lo dicho por el profeta Daniel en los capítulos 2, 7, 8 y 11. Este es un periodo donde no hubo voz de parte del Señor levantándose un profeta. El último profeta fue Malaquías y después Dios levantó a Juan el Bautista para poder preparar el camino para el Señor. El panorama bíblico del Nuevo Testamento, todos los libros tienen 260 capítulos y 7.958 versículos. En los evangelios, en esta diapositiva se titula, dice, Visión Cristológica en los Evangelios y el libro histórico. Mateo lo reconocen a Jesucristo como el Rey de los judíos. Podemos ver referencias en Mateo capítulo 2, versículo 2 y Mateo 27, 11. ¿Cómo refleja la visión de Cristo en el libro de Mateo como el Rey de los judíos? En Marcos se refleja la vida de Cristo como el siervo de Jehová en el libro entero, el siervo sufriente. En Lucas como el perfecto Hijo del Hombre. Referencias en Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38 y Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 14. En el libro de Juan, el último de los evangelios, como el Hijo de Dios. Referencias en Juan capítulo 1, versículo 1 y
versículo 34. Y en el libro de los Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento, el Señor ha ascendido al cielo. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Este mismo que tuvieron que se va a regresar en gloria y majestad. Y esa es la promesa que seguimos esperando todos los días. Señor, ven luego por nosotros. En la próxima diapositiva podemos ver la visión cristológica en las 13 epístolas paulinas. En Romanos, nuestra justicia en él. La referencia está en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Primera de Corintios, como las primicias de la resurrección. Jesucristo fue el primero en resucitar. Sí, pero alguien podría señalar que han habido que alguien ha resucitado, pero todas las personas que han vuelto desde los muertos han regresado nuevamente a la tumba. Jesucristo es el único que ha resucitado y sigue vivo todavía. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios lo reconoce como que fue hecho pecado por nosotros. Capítulo 5, versículo 21. Él, no habiendo cometido pecado, asumió de manera voluntaria el castigo que nos competía a nosotros por amor. Gálatas, el fin de la ley. Capítulo 3, versículos del 10 al 11, del 13 al 14 y del 23 al 26. En ese periodo el apóstol Pablo había vuelto a cimentar de que la salvación venía por la fe en Jesucristo, pero algunas personas de los judaizantes querían volver a hacer de que, ok, recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero también es necesario que cumplamos los ritos de la ley. Pero los ritos de la ley eran en un periodo anterior a la venida de Cristo, ya eso no era necesario. Con Jesucristo se va el fin de la ley, no hay más. Ahora está el periodo de la gracia en Cristo Jesús. En Efesios, nuestra armadura, Efesios 6, versículos del 11 al 18. ¿En quién nos vestimos? ¿En quién nos guarecemos? ¿En quién nuestra vida está protegida en la armadura que es Cristo Jesús? Filipenses, nuestra suficiencia y fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es el que se encarga de llenar la alacena? ¿Quién es el que se encarga de traer el dinero todas las semanas o todos los fines de mes, todas las quincenas? Es el Señor. Él es nuestra suficiencia, Él lo es todo. Cuando estamos debilitados, Él es el que es nuestra fortaleza. Colosenses, en el capítulo 1, versículo 17 al 19, es un ser preeminente. El Señor siempre ha existido. Está desde nosotros, está la eternidad pasada, eternidad presente, eternidad futura. Jesucristo ha estado pendiente en todo. Y Él entró a nuestro tiempo, que Él también está pendiente del presente, pasado y futuro. Pero el Señor ha estado desde antes y va a estar en la eternidad. En Primera de Tesalonicenses, como el Señor venidero, estamos esperando la promesa del Señor. Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y Segunda de Tesalonicenses, como el esperado juez del mundo. No es la doctora Polo, no es la juez Judy. Quien va a juzgar al mundo es el Señor. Si nosotros hemos vivido una vida como creyentes sometidos y entregados al Señor, el juicio que recibiremos es el juicio retributivo en el tribunal de Cristo, donde de acuerdo a nuestro servicio el Señor va a premiar y va a evaluar la calidad de nuestra vida. Si somos oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca, la prueba de estos va a ser probada por el fuego. Yo quiero que mi vida sea probada por el Señor. En Primera de Timoteo vemos el único mediador entre Dios y los hombres. No es el Papa, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Segunda de Timoteo vemos es el galardonador de los fieles. ¿Quién se va a encargar de retribuir nuestra fidelidad y todo lo que hagamos? Es el Señor. Tito lo conocen como nuestro gran Dios y Salvador. Y Filemón, el compañero del Padre. En las 8 epístolas universales también vemos en Hebreos que el Señor es el cumplidor de los tipos. Todo lo ocurrido en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a ser Jesucristo. Y Jesús se encargó de cumplir todo lo dicho del Antiguo Testamento en su propia vida.
Santiago como el Señor de los ejércitos. En Primera de Pedro, tema de las profecías del Antiguo Testamento. Capítulo 1 del versículo 10 al 12. Segunda de Pedro, un Señor de larga paciencia. Larga paciencia que nos tiene. Primera de Juan como el verbo de vida. Segunda de Juan, objeto de las contradicciones del anticristo. Tercera de Juan, la verdad personificada. Judas, seguridad del creyente en él. Y Apocalipsis, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La quinta dispensación, para los que estuvieron en el video anterior, estuvimos estudiando 5 dispensaciones y aquí la dispensación llamada legal termina en el Calvario. Todo partió con el nacimiento de Jesús, el bautismo, cuando ahí el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después vemos de que eso dio la puntapié de inicio al ministerio de Cristo en la tierra. Luego la entrada triunfal a Jerusalén iban a ser el poco tiempo que a Jesucristo le quedaba en la tierra. Vemos la traición, el arresto y el juicio y la crucifixión. Consumado es. Para el enemigo, para Satanás, era por fin lo destruí. Por consumado era la victoria de que habíamos estudiado en Génesis 3:15. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Comparado con el golpe que iba a recibir mortal el enemigo, la crucifixión fue como una herida en el calcañar, porque el Señor iba a quitarle la autoridad que tenía Satanás, volver a darse esas llaves a la iglesia. Por eso tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir este hermoso evangelio donde quiera que vayamos. La crucifixión, la resurrección y la ascensión. Este termina con el juicio del pecado en el Calvario. Ahí termina la dispensación. El otro vimos que terminaba con la esclavitud, con el diluvio. Pero aquí, ¿cómo termina? Un juicio al mismo pecado a través de la vida de Jesucristo. La visión cristológica de los evangelistas. Cabe señalar que el libro de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Está dividido en 105 secciones. Solo 4 de estas no se repiten en Mateo y en Lucas. 24 versículos no aparecen en Mateo y 55 versículos no aparecen en Lucas. Utiliza la fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? Lo vamos a estudiar en unas diapositivas más adelante. Acá tenemos Marcos, vamos para Mateo. De Mateo son de las 105 secciones de Marcos, un 93 secciones, o sea, el 86% se repite en Mateo. Reproduce 606 versículos de Marcos, el 57%, usa el 51% de las palabras de Marcos y sigue el orden de los acontecimientos de Marcos. El libro de Mateo fue dedicado e enfocado para los judíos, Marcos para los romanos. Lucas, de las 105 secciones de Marcos, 81 de estas se repiten en Lucas. Reproduce 320 versículos de Marcos, o sea un 28%, y usa el 53% de las palabras de Marcos. Este fue enfocado a los griegos. A los griegos que les gusta pensar. Juan es el evangelio por excelencia que entrega una visión teológica y escatológica del evangelio. Una visión única y peculiar dedicada a la iglesia. En la otra diapositiva podemos ver un cuadro comparativo de los 4 evangelios. Las fechas van a poder ir variando dependiendo del autor. En esta podemos ver de que Mateo se escribió entre el año 70 después de Cristo, Marcos el 60, Lucas el 60 y Juan el 90 después de Cristo. El lugar de escritura de Mateo fue en Antioquía o Siria, destinatarios los judíos en Siria, y la representación Jesucristo como el Mesías, el Rey, Hijo de David. En Marcos se escribió aproximadamente en el 60 después de Cristo, fue el lugar de escritura Roma y fue los destinatarios romanos no cristianos.
representación de Jesucristo es como el siervo del Señor, el Redentor. En Lucas fue escrito en el 60 después de Cristo aproximadamente, también en Roma, y su destinatario un oficial romano no cristiano. Representación de Jesucristo, el Hijo del Hombre compasivo, el verdadero y único hombre ideal. ¿O no, chiquilla? Juan, el que fue más tardío, fue en el 90 después de Cristo. El lugar de escritura fue en Éfeso para cristianos y o no cristianos de la región de Éfeso. Y su representación, el Hijo de Dios. A lo largo de las diapositivas, mientras vas pasando, vas a poder ver en análisis B lo que son una figura de tetramorfo, de que se conoce que son un ser que está formado por 4 otros seres. Y aquí tenemos a un león, a un buey, a un hombre y a un águila. Estos 4 seres representan los 4 atributos que habíamos hablado acerca del Señor. El león es el rey de la selva. Mateo estaba enfocado para destacar la cualidad de Jesucristo como rey. Marcos se encargaba del siervo sufriente, alguien que está dispuesto a servir, valga la redundancia. Y los bueyes se caracterizan por esto, estar dispuesto a cargar el peso y a trabajar. Lucas como el hombre perfecto, por eso la figura del hombre. Y el águila en Juan, águila, las alturas, no tiene control. El águila no está a este nivel, sino que está siempre volando. Águila como el Hijo de Dios. A lo largo vamos a seguir viendo muchos más cuadros comparativos donde van a tener más detalles acerca de los diversos autores de Mateo, Marcos y Lucas, y todos los detalles los puedes ir estudiando de manera tranquila en tu casa, de acuerdo a tu tiempo, todo lo que tú ya tienes en tu PowerPoint. En la diapositiva número 17 podemos ver el contraste entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Son 7 características. La primera, en los evangelios sinópticos hace referencia principalmente al ministerio de Jesús en el norte, cerca de Galilea. El Evangelio de Juan da más cobertura al ministerio de Jesús en el sur, cerca de Judea. 2. Los evangelios sinópticos, su énfasis es en el reino. Y en el Evangelio de Juan, más énfasis en la persona de Jesús. 3. Jesús, el hijo de David, el hijo del hombre. En Juan, Jesús es el Hijo de Dios. 4. Evangelios sinópticos, la historia terrenal. En Juan, un significado celestial. 5. Los dichos de Jesús son generalmente cortos, como por ejemplo las parábolas. En el lado de Juan, la mayoría de los discursos de Jesús fueron largos. 6. Comparativamente, los comentarios de los escritores en los evangelios son más pequeños. Pero en Juan hay bastantes comentarios acerca de Juan. Y la última, la 7. En los evangelios sinópticos, una sola mención a la Pascua. Y en Juan, mención de 3 posibles hasta 4 fiestas de la Pascua. Y la 19, ¿qué es la fuente Q? Aquí está la respuesta. Q proviene de cuelle, fuente, de que son los dichos de Jesús, de que se ven de la tradición judía, de que voy a leer específicamente el significado. Dice, la fuente Q, también conocida como documento Q y evangelio Q o Q, derivado del alemán Quelle, no sé pronunciar alemán, mis disculpas, que significa fuente. Es una colección hipotética de dichos de Jesús aceptada como una de las 2 fuentes escritas detrás del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. Q se define como el material común que puede encontrarse en Mateo y Lucas y que no puede encontrarse en el libro de Marcos. Este texto antiguo se supone basado en la tradición oral de la iglesia primitiva y contiene las logias o los dichos de Jesús. Por eso vamos a encontrar de que hay en Mateo y Lucas partes que no están en Marcos. ¿Por qué? Porque la Q,
La fuente Q es un texto antiguo que tiene de tradición la iglesia primitiva, donde completa mucho más allá detalles acerca de la vida de Jesús, de sus dichos o de su logia. Ahí está la respuesta. Luego vamos a ver en detalle, así que te dejo la libertad que tú puedas hacer el análisis de todos los versículos que aparecen, porque son bastantes, de un cuadro estadístico entre los evangelios sinópticos sobre todos los detalles acerca de la vida de Jesús, desde sus comienzos, su ministerio y su muerte y resurrección, en Mateo, Marcos y Lucas. En la diapositiva siguiente se titula Las parábolas de Jesús. Podemos ver el detalle de todos los nombres de las parábolas: el sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro, la perla y la red, la perla de gran valor, la red, la oveja perdida, entre otras más. Y vemos las referencias donde están en la Biblia, en Mateo, Marcos y Lucas. Las parábolas de Jesús llegan hasta la número 32, donde hay parábolas que vamos a encontrar paralelas en los 3 evangelios sinópticos, y hay otras que se van a estar centrando netamente en uno o dos. La siguiente diapositiva nos lleva a los milagros de Jesús retratados en los 4 evangelios. Y aquí tenemos la totalidad de 36 milagros registrados. Cabe señalar de que, solo 36 milagros hizo en sus 3 años de ministerio. No, porque la misma Biblia nos dice de que si hubiera una capacidad de poder registrar todo lo que hizo Jesucristo, ni los libros de todo el mundo podrían ser capaces de contener toda esa información. Me encantaría una biblioteca así de grande. Después vemos, en la otra diapositiva aparece la imagen, un dibujo de Jesús, los yo soy del Evangelio de Juan. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. Para nosotros como chilenos el pan es fundamental. Pan en la mañana, pan en la tarde, pan en la noche. El pan nos da un montón de nutrientes que nuestro cuerpo necesita, aunque hay que moderarse. Pero bueno, el que come en abundancia es más bendecido. Soy el pan de vida. Jesucristo es el único que puede saciar esa hambre interna que tiene el ser humano. Ese vacío en el corazón solo se va a llenar con Jesucristo. El segundo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Cuando la luz se corta, todo queda patas para arriba. Pero Jesucristo es la única luz que nunca se va a extinguir, que aunque se corten todas las luces, no hayan velas y todo, la luz del mundo. Él es el que le da la verdadera vida al mundo. 3. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 7. El Señor es el que está a la puerta de las ovejas. Por Él entramos al reino. 4. Yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Entendiendo el concepto de pastor como ocurre en el Medio Oriente, acá nosotros estamos más acostumbrados al pastor como un arriero. Entonces está de atrás ahí motivando a las ovejas para que se muevan. Y a veces eso lamentablemente se ve en los pastores en las iglesias. Porque la palabra dice de que el buen pastor, las ovejas oyen mi voz y me siguen. El pastor en Medio Oriente es el que va adelante con el cayado y conoce cada una de sus ovejas, y a la voz donde va moviendo el cayado las ovejas lo siguen. Jesucristo es el buen pastor, el que nos lleva a los lugares de delicados pastos, nos hace descansar, nos da la paz. Jesucristo es el verdadero pastor. Bueno, de que en nuestras vidas como líderes, como pastores, todos los que queramos servir al Señor lo imitemos en este ejemplo. Él es el buen pastor. También Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Y la última, Juan 15:1. Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, y si queremos tener un crecimiento como gajito de uva, tenemos que estar pegados a la parra donde tengamos toda la savia para poder crecer y desarrollarnos. Y en las últimas diapositivas que estudiaremos hoy día podemos ver la vida de Jesús retratada en 37 acontecimientos respaldados en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los voy a señalar a continuación, y ahí
tú de manera más tranquila puedes ir estudiando, ir comparando todos los versículos y las visiones que tiene cada uno de los escritores de este libro, digamos la palabra correcta, escritores. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, el Señor a través de su Espíritu Santo. Tenemos la preexistencia de Cristo, la genealogía de Jesús, número 2, anuncio del nacimiento de Jesús, número 3, número 4, los primeros días de la vida de Jesús, 5, infancia de Jesús y la visita al templo, 6, Jesús es bautizado, 7, la tentación de Jesús, 8, Jesús llama a los discípulos de Juan, 9, primer milagro de Jesús, 10, viajes a Capernaum y a Jerusalén, 11, Jesús y Nicodemo, 12, los ministerios paralelos de Jesús y Juan el Bautista, 13, Jesús viaja y llega a Galilea, 14, estadía de Jesús en Caná, Nazaret y Capernaum, 16, Jesús llama a los 4 pescadores, 16, milagros de Jesús, 17, llamamiento de Jesús a Mateo, 18, el sermón del monte, 19, Jesús enseña por parábolas, 20, una serie de milagros por Jesús, 21, Jesús alimenta a 5,000 personas, sin contar los niños, las mujeres y los ancianos, 22, Jesús es reconocido como el Hijo de Dios, 23, la transfiguración de Jesús, 24, Jesús predice su muerte y su resurrección, 25, último ministerio de Jesús en Galilea, 26, viaje de Jesús a Jerusalén, 27, Jesús da testimonio sobre sí mismo, 28, Jesús sana a un ciego de nacimiento, 29, Jesús es el buen pastor, 30, Jesús resucita a su amigo Lázaro, 31, entrada triunfal a Jerusalén y visita al templo, 32, Jesús enseña en Jerusalén, 33, conspiración en contra de Jesús, 34, la última cena y las últimas enseñanzas de Jesús. 35, Jesús es arrestado, enjuiciado y sentenciado. 36, Jesús, la muerte y sepultura de Jesús. 36, 37, Jesús es resucitado. Un aplauso. Jesús es resucitado. Bueno, con esto concluimos las diapositivas para poder estudiar en este video, de la diapositiva 1 a la 31. Así que, si hay alguna duda, consulta o pregunta, no dudes hacerlo, dejármelo en los comentarios o en el grupito de WhatsApp y me encargaré de hacer un video para responder cualquier duda, consulta o pregunta que tú tengas. Que el Señor te bendiga y como nuevamente lo dije, es un placer estar teniendo estas clases contigo a distancia y espero de que sea de mucha bendición como me está haciendo para mí poder compartir esto contigo y que estamos todos aprendiendo, que también sea de bendición para ti. Así que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana, los días jueves voy a subir el video, así que Dios te bendiga. Bye.